de ¿A qué no sabías? Muchas gracias. ¿A que no sabías? ¿A que no sabías? Y este segmento lo estábamos esperando todos porque necesitamos saber trucos, consejos, lo que necesitamos nosotros conocer para el almacenamiento de nuestros alimentos y por supuesto esto nos va a ayudar a ahorrar mucho dinero y para eso recibimos a nuestro invitado Manuel Jaramillo. Él es máster en tecnología y manejo de alimentos. Bienvenido y gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Necesitamos conocer algunos, bueno, todo lo que nos pueda enseñar, por favor, bienvenido, sobre, primero, ¿dónde deberíamos ir almacenando nosotros nuestros alimentos? ¿Cuáles sí deberían ir en el refrigerador? ¿Cuáles no deberían ir en el refrigerador? ¿Y en qué zona es el lugar más adecuado para irlos organizando? Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo cordial de parte de Universidad Uniandes. Estamos aquí para servirles. Bueno, vamos a entrar en materia, si le parece bien. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, al hablar del refrigerador, nosotros hablamos de una cámara netamente fría, lo cual nos ayuda a mantener los alimentos en temperatura. Generalmente nosotros hablamos de lo que es, valga la redundancia en general, una temperatura estándar entre 4 y 5 grados. Correcto. Cuando nosotros hablamos de 4 y 5 grados, estamos hablando más o menos como una temperatura del páramo en donde que los alimentos no tienden a dañarse. Pero, ¿cuál es la particularidad del refrigerador? Tiene zonas calientes y zonas frías. Entonces, ¿cuál es esta particularidad al hablar de las zonas calientes, las zonas frías? Es en donde nosotros vamos a ubicar los alimentos. Correcto. Mientras está más cerca al congelador, es más frío. Mientras está más lejos del congelador, es mucho más calientito. Correcto, excelente entonces. Perfecto. Vamos a abrir entonces ahora y vamos a ir viendo y determinando cuáles serían las zonas más frías entonces de nuestro refrigerador. Perfecto, entonces nosotros Venga, cuando Carlitos, por favor. hablamos directamente del refrigerador, en las zonas frías son las partes que están en esta parte. Si se ve ahí al fondo está la turbina en donde que va a entrar directamente el aire frío. Va a circular por la cámara y va a ir hacia abajo. Es por esa razón que siempre lo que tiene que ver con lo que son las carnes, los lácteos, tiene que estar en la parte alta, en contacto con la mayor cantidad de frío, porque las carnes son las que más tienden a dañarse. Entonces es fundamental, siempre que estén en la parte alta, generalmente se pone aquí las carnes y en la parte media se pone todo lo que tiene que ver con los vegetales duros y frutas. Correcto. Sí. Nosotros en el refrigerador, Manuel, vemos que tenemos estos cajones en la parte baja que a veces tienen este control, digamos, de aireación, ¿no es cierto? Ajá, Estos controles de humedad. ¿Qué deberíamos nosotros guardar en estos cajones que están en la parte baja? Aquí en estos contenedores bajos, lo que se hace es colocar directamente lo que es los tubérculos. Se coloca también, pueden ser los repollos, las coles, las lechugas, pero en la parte alta aquí nosotros vamos a colocar las hortalizas, por ejemplo. Entonces ponemos las acelgas, ponemos las espinacas, ponemos los brócolis, todo lo que tiene que ver con flores. Mientras que en la parte más alta, en esta zona de acá, nosotros aquí vamos a colocar las frutas que necesitan refrigeración. Digamos que estamos en la costa, los bananos se maduran demasiado rápido, es aconsejable colocarle ahí. Correcto, vamos a cerrar esto un momentito para seguir conversando porque hay cosas importantísimas que debemos conocer nosotros, ¿no es cierto? Ejemplo número 1, o más bien dicho, interrogante o inquietud número 1. Cometemos muchos errores nosotros cuando almacenamos cosas en el refrigerador. 1, quemadura por frío. ¿Cómo podemos nosotros proteger? Porque guardamos algo en el refrigerador, luego sacamos y tenemos una capa, una costra de quemadura en cárnicos, quizá guardamos un postre y tenemos una costra horrible por quemadura por frío. ¿Cómo deberíamos nosotros conservar y proteger nuestros alimentos? Es importante siempre el utilizar el papel film, que es este papel plástico con fundita, o una funda, netamente una funda, pero no tiene que ser, digamos, la funda en la que trajimos las compras, sino compramos un rollo de fundas que vamos a ir utilizando, vamos a meter los vegetales. Por ejemplo, por exposición se produce esta clase de quemadura. Exactamente. Qué bueno que tengamos este ejemplo. Sí, se ve así transparentoso. Puede ser por el tiempo de exposición o puede ser porque simplemente no estaba cubierto. Y también, lógicamente, si le pusimos en la parte alta del refrigerador, se nos va a quemar de la noche para la mañana.
Entonces, eso genera que esto haya un daño, obviamente, celular, el alimento ya no es apto para el consumo, pero también la parte fundamental es que cuando entran cristales de hielo, se rompe estructuralmente la lechuga en este caso y las vitaminas se desnaturalizan, se pierden. Entonces ya no tiene el aporte nutricional que nosotros quisiéramos. Excelente. Hay los famosos contenedores, esos que tienen varios nombres, ¿no es cierto? Esos contenedores plásticos, contenedores de cristal, exactamente. ¿Y cuáles serían las recomendaciones de estas queseras? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuáles son los más aptos? ¿Y qué deberíamos nosotros guardar en ellos para que se conserven mejor los alimentos? Perfecto. Los contenedores son de una gran ayuda. ¿Por qué razón? A partir del COVID todos creo que normalizamos el lavado de las frutas, correcto, de los vegetales. Entonces es fundamental que nosotros lavemos, sequemos bien la fruta o el vegetal y les vayamos colocando en los contenedores y se va colocando dentro del refrigerador. Genial. Entonces eso ayuda primero a que la refrigeradora esté más organizada. Si se riega algo, que no se vaya a manchar en sí la bandeja del refrigerador, haya una contaminación cruzada entre los alimentos, digamos se me regó un poco de crema de leche y por ahí estaba algún vegetal o comenzó a gotear hacia las bandejas de abajo, eso va a generar una contaminación. Pero en el caso de que yo no pueda tener un contenedor, tranquilamente una funda transparente me ayuda para ver inclusive cómo está el estado del alimento. Hay alimentos que no tienen que estar mucho tiempo en los contenedores o en las fundas, porque respiran y como son vegetales, estos vegetales que respiran nos van a dar mucha condensación y comienzan a dañarse, a pudrirse. Ahora estábamos hablando, los refrigeradores modernos tienen estos sistemas que detectan la temperatura exterior, que nos pueden dar ajustarse automáticamente a una temperatura interior también, pero la gran mayoría de hogares tienen un refrigerador más o menos, digamos, de este estilo, ¿no es cierto? Y es un poco complejo el ajuste de la temperatura. ¿Cuál sería su recomendación, Manuel, para hacer esto? Porque obviamente un refrigerador lleno a un refrigerador que está a medias, por ejemplo, a fin de mes o a fin de la quincena, no debe estar a la misma temperatura, vamos a consumir energía innecesariamente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? ¿Cuál sería el consejo? Vamos a estar gastando energía eléctrica, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos hacer? Cuesta. ¿Qué deberíamos hacer? Siempre es importante, cuando nosotros trabajamos o en la casa tenemos las refrigeradoras, lo ideal es siempre ponerle en la temperatura media. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ahí se va a distribuir mejor el frío. Ahora, si el refrigerador está vacío, hay que bajarle, lógicamente, el termostato, pero generalmente entre 4 y 5 es la graduación ideal para que en realidad la refrigeradora funcione. Correcto. Ahora, existen lugares, como decía hace un ratito, en donde que vamos a ir colocando, por ejemplo, esta que es muy susceptible, la lechuga o cualquier... Sensible, exacto. ¿No? Tiene que ir directamente aquí abajo, junto con las zanahorias. Que además está más protegida por ese cajón, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces no se va a aplastar, no se va a lastimar. Los tomates, por ejemplo, tienen la particularidad de ser muy, muy suavecitos. Si yo le voy a colocar, podría colocarle en esta parte media. Y es importante, es fundamental también tener en cuenta que, lógico, existen alimentos como en el caso del aguacate, que no transpiran, y como no transpiran, pueden ir juntos. Correcto. Ahora, la condicionante es importante de que nosotros, cuando vayamos a tener este tipo de cosas, por ejemplo, cebollas, estas no es tan recomendable colocarles en bolsa, ¿sí? Porque primero, a veces, cuando recién las compramos, tienen esta cascarita. Correcto. Entonces, ¿se debería remover esa cascarita o no antes del almacenamiento, Román? Se debería remover siempre y cuando esté sucia. Correcto. Si no, es preferible dejarle ahí porque le protege más bien a la cebolla del frío. Correcto. Y lo que va a hacer es mantenerle. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer nada más es ir colocando las cebollas, ¿sí? Las vamos a ir colocando acá, ¿sí? De manera ordenada. Gran pregunta, mi jefa. La jefa nos acaba de hacer una pregunta excelente. ¿Qué pasa cuando ocupamos solo la mitad de la cebolla? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos almacenarla? ¿Ponerla en un tupper o envolverla en el film de cocina? Es preferible, por ejemplo, esta cebollita que tenemos aquí cortada. Correcto. ¿Ya? Nosotros tenemos la cebollita cortada y esta cebolla que está cortada, lo que podríamos hacer es ocupar dos opciones. La primera,
le cogemos y le cubrimos directamente con papel film o le metemos dentro de una funda amarrada, ¿sí? O si no, simplemente le envolvemos a toda la cebolla. Boca abajo en un plato podría ser. Boca abajo en un plato, tranquilamente, y con la cobertura del papel film, eso va a evitar que exista oxidación y que se vaya a dañar. Pero si nosotros le ponemos en una cámara ya completamente cerrada, aislada, para contaminaciones cruzadas, ¿no? Sí, entonces que no se salga, entonces ahí nosotros le vamos a colocar, una vez que está cortada, le ponemos en la parte media, siempre es fundamental eso. Y ojo, otra cosa también, ¿no? El no estar abriendo permanentemente o dejar abierta mucho tiempo el refrigerador. Ahora lo estamos haciendo porque es un tema didáctico lo que estamos tratando de hacer, amigos, pero no dejemos mucho tiempo abierto el refrigerador. Eso no es nada bueno, estamos gastando energía. Igualmente las veces que abramos nosotros durante el día el refrigerador, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando nosotros manejamos hojas. Por ejemplo, esta clase de hojas, una deliciosa albahaca, miren, qué fresquita. Es demasiado sensible, exacto, muy sensible. Es súper sensible, es súper delicada, hay que tratarle con cariño y celo, ¿sí? Como a la niña de nuestros ojos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocamos el papel film. Si ustedes se fijan, yo le dejé unas aberturas a los costados para que pueda respirar. Correcto, ¿sí? Transpira mucho. Exacto, transpira mucho. Si yo no le puedo hacer así, tengo que cubrirle con una fundita, es preferible ocupar el papel de cocina, se le pone por debajo para que absorba la humedad. Entonces, yo retiro la albahaca, dentro de la bandeja coloco el papel de cocina, pongo la albahaca encima y ahí sí le coloco una fundita. Genial. Ajá, entonces, esta albahaca de preferencia siempre se le va a colocar, como decía, como todas las hojas en la parte baja. ¿Sí? Mientras que en cambio todo lo que tiene que ver con los lácteos, con los embutidos, o sea, los quesos, los yogures, todo eso va a ir en la parte más alta. ¿Por qué razón? Porque necesita la mayor cantidad de frío. Correcto. Hay que tener en cuenta que los contenidos lácteos y las proteínas en general, puede ser camarón, pescado, carne. Alta cantidad de agua, ¿no? Exacto, alta cantidad de agua y alta cantidad de azúcares. Entonces las bacterias necesitan esas dos cosas para reproducirse. Entonces, para mantenerlas dormidas necesitamos frío. Correcto, excelente. Ajá. Y otra cosa, amigos, no se asusten mucho por el tema del papel film. Yo les recomiendo, vayan, por ejemplo, ahí donde mis amigos de los plásticos del mercado mayorista encuentran ya el film en cantidades industriales, digamos, de los que son hechos para restaurantes. No es tan caro y van a tener una inversión para el hogar que les va a durar por muchísimo tiempo. Así es. Otra alternativa reutilizable, por ejemplo, son las fundas Ziploc. Esas fundas con cierrecito. Esas fundas que vienen con el cierrecito, ajá, también le puede servir de muy buena manera, ¿no? Sí, ajá. Ahora, ¿qué es importante? Por ejemplo, para el lado de la puerta, ajá, ¿sí? Vamos a colocar los huevitos. En los huevitos vamos a colocar siempre en la puerta. Tienen que estar así expuestos. Es fundamental que cuando nosotros trabajamos con huevos, a veces nosotros no compramos en el supermercado, pero podríamos comprar por cubetas. Correcto. Lo que hacemos es nada más limpiarlos, no hay que lavar los huevos, sino podríamos hacer una dilución de 50% agua, 50% vinagre en una toallita húmeda y le retiramos cualquier suciedad y ahí puede funcionar tranquilamente para... Maravilloso, excelente, excelente exposición, agradecemos muchísimo y simplemente ya para ir cerrando en cuestión al tiempo, agradecemos muchísimo la visita de nuestro invitado. Por favor, si vas a agarrar un queso crema, agregar a una receta una cuchara o qué sé yo, una pasta de tomate, una salsa por acá para pasta o qué sé yo, y vamos a tomar de una cuchara que no sea la cuchara con la que probamos, que no hayamos contaminado con nuestra saliva, siempre una cuchara limpia, porque ahí es cuando... ¿Y por qué se me habrá dañado la pasta de tomate así? Ojo, siempre cuchara limpia, porque eso va a contaminar nuestro queso crema, nuestra salsa, lo que sea. Eso fermenta todo. Así es. Muchísimas gracias, Manuel Jaramillo. Gracias por ser tan claro, por darnos todos estos consejos. Le van a durar más sus ingredientes, amigos, sus alimentos y sobre todo va a ahorrar muchísimo dinero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Más bien, gracias a ustedes. Excelente Un gusto haber estado con ustedes. Así vamos a ahorrar dinero. Esto fue A Que No Sabías, mi querido Don Martín y Quintana. Ponga, por favor, bien organizado ese limón que siempre le queda viendo mal en su refri. Así le... Eso digo yo, solitario. Eso le decía yo, bendito de usted.